Qué gusto de saludarlos, decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial Chile, CE Chile. Siempre para nosotros es un agrado poder conversar distintos temas para ustedes, emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Y vamos a aprovechar inmediatamente de plantear una temática que creo yo es tremendamente importante hoy por hoy. Para eso voy a saludar a Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach. Fernando, como siempre, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de compartir algunos tips, consejos, pensamientos, ¿no es cierto?, con nuestros amigos de Conexión Empresarial. Un agrado para mí. Fíjate que no solamente acá en Chile, porque sabemos que estos podcasts y todo lo que estamos normalmente subiendo a nuestras distintas plataformas se escuchan acá en el país, sino también en distintas partes del mundo. Y para eso les quiero recordar que hay un WhatsApp para que ustedes envíen saludos, propongan temas, si quieren hacer alguna consulta, por ejemplo, a Fernando Peirano. El WhatsApp es +569 52 33 10 31. Fernando, debido a la pandemia, uno de los tantos cambios que nos ha tocado vivir tiene que ver con el liderazgo. Recuerdo haber leído varios artículos que nos plantean cómo hoy día la figura del líder ha tenido también que mutar, cambiar, porque no es lo mismo ser un líder presencial que ser un líder a través de este sistema virtual o híbrido que se ha ido desarrollando. Nos plantea desafíos también de cómo liderar nuestros equipos de trabajo, Fernando. Así es, son nuevas exigencias, Alfredo. Pero mira, yo quisiera tomarme de lo que tú mencionabas. A raíz de la pandemia, esto ha tenido consecuencias bien complejas, ¿no es cierto?, para el mundo de las empresas, ¿eh? Sobre todo de la pequeña y mediana empresa y la micro, pero también ha tenido una cara más amable, que ha sido como un gran impulsor del emprendimiento. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las cifras que se dan a conocer de cesantía, que hay mucha gente que no está buscando trabajo porque está realizando un emprendimiento, ¿no? Entonces, para mí es importante volver a lo esencial. Las empresas enfrentan tres problemáticas que, si tú les preguntan, a todos les duele, ¿no? Falta de tiempo, falta de recursos financieros, siempre están corriendo, ¿no es cierto?, y apretados con el tema de la caja. El flujo. Y el tercer problema es que sienten que su equipo no responde a las exigencias o a las expectativas que ellos tienen de ellos. Yo digo, bueno, eso, en lugar de apuntar a las personas, hay que apuntar a uno mismo. ¿Qué es lo que está haciendo uno para que tu equipo funcione como tú esperas? Y eso tiene que ver con liderazgo. Y como te decía, hoy día son nuevas formas y hay nuevas oportunidades también que te están entregando, ¿no es cierto?, y te ofrecen estas posibilidades de conectarte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas habilidades? Lo primero es que es natural es descubrir de dónde viene la motivación de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que los mueve? Porque acá la clave es lograr que las personas se automotiven, ¿no? Y los grandes líderes lo que hacen es administrar y gestionar acuerdos, no a las personas. En segundo lugar, empatizar primero con la gente antes de que ellos empaticen contigo, ¿no? Este simple consejo te va a ayudar mucho, porque para que un líder sea escuchado, primero tiene que escuchar, ¿no? Callarse, escuchar con atención y poner interés genuino en saber qué les preocupa, ¿no?, y qué los mueve. Proporcionar continuamente retroalimentación, Alfredo. Esto es algo que está muy ausente en nuestra cultura, el reconocimiento, ¿no? Porque para obtener resultados con las personas es imprescindible dar retroalimentación continua y oportuna. Si tú no los retroalimentas, no les dices que, mira, acá hay que corregir esto, o acá estuviste bien, entonces ellos van a construir su propia retroalimentación, y eso no Exacto. Es recomendable, ¿no? O sea, si no hay,
Fernando, Sí, ese punto es importante porque si no existe esa retroalimentación, no vamos a saber, en este caso el que forma parte del equipo de trabajo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, eso es clave, es fundamental. fundamental. Y como te digo, acá tenemos una gran deuda, porque no tenemos la cultura de retroalimentar, de reconocer sobre todo. Y las personas, todos necesitamos ser reconocidos. Sí, claro. Y acá seguir la regla de oro. Reconoce en público. Y cuando tengas que dar una retroalimentación más bien correctiva, hazlo en privado. Las personas lo van a agradecer. Y tienes que, además de, como decimos, predicar con el ejemplo. Si tú quieres que las personas, por ejemplo, atiendan a los clientes de una manera especial, sé tú el primero en demostrar cómo se hace. Porque los líderes con eso motivan y activan a sus seguidores y se transforman en un ejemplo. Siempre di la verdad, rápido. No te guardes las cosas que necesitas decir. Porque no hay que reservarse la verdad y ser muy proactivo en decirla. Porque de esa manera construyes confianza, ¿no? Y la gente no anda especulando de qué pensará el jefe, qué pensará el dueño, qué pensará, no sé, el gerente. Otro elemento importante que tienes que desarrollar es conocer muy bien tu propósito. Porque un buen líder sabe con exactitud el para qué de lo que está haciendo y lo que espera de su equipo. Un buen líder siempre está ayudando a su equipo a mantenerse enfocado en eso, que es finalmente la visión. Recomendación importante: haz siempre primero lo más difícil. Muestra al equipo las prioridades. Y si lo peor es lo que se debe hacer, entonces hazlo primero. Después de eso, lo demás va a parecer muy sencillo. Buen Tienes que consejo. conocer, claro, tienes que conocer también las fortalezas de tu gente, así como conoces las debilidades y dónde tienes que apoyarlo, entregarle más herramientas, capacitarlo, conoce también las fortalezas. Y destaca, como decía, reconoce los atributos positivos porque eso les da automotivación. Renuncia, y esto para cerrar, Alfredo, a querer tener siempre la razón. De antemano tienes que demostrar que no siempre vas a tener la razón. Eso es algo que distingue a los grandes líderes, porque es un acto de humildad. La humildad no es una debilidad, es más bien una virtud. Porque cuando el desempeño de un negocio necesita mejorarse, puede ser signo de sabiduría iniciar el proceso de mejora explorando primero la fuente de liderazgo en este negocio. Entonces, en mi experiencia, Alfredo, me ha tocado en muchas ocasiones encontrarme que cuando un negocio no está cumpliendo sus metas, no hay que mirar tanto hacia afuera, qué pasa con los clientes, qué pasa con la competencia, sino que tiene que ver más bien con liderazgos débiles. Y por eso el equipo se comporta de la forma como tú sientes que no está dando el ancho, que no está dando el 100%. Entonces, partir por la base de esto, ¿no? El negocio, como tú me has escuchado, es el reflejo de los dueños o de los líderes. Entonces, cuando un negocio está como estancado, está dando vuelta, que no avanza, tiene que ver con eso. Así es. Fíjate que me hiciste acordar de una frase que usamos mucho acá en Chile, por lo menos. Si la cabeza no anda bien, el resto del cuerpo no tiene idea para dónde tiene que ir. Entonces, creo yo que es muy oportuno en este instante hacerle la invitación a aquellos que están escuchando esta conversación, que son justamente los llamados a ser líderes de su negocio, que aprendan, que entiendan. Uno de los puntos que mencionaste, Fernando, que me parece fundamental: hay que saber escuchar. Hemos hablado de intraemprendimiento. Y ese es yo diría, un ejemplo clarísimo de que el líder sabe también escuchar a quienes forman parte de su equipo de trabajo. A veces buscamos las soluciones afuera, cuando los propios colaboradores tienen las soluciones. Así que creo que el llamado hoy día, Fernando, si lo pudiésemos resumir en una frase, es a saber que no nacemos líderes, pero sí podemos aprender a desarrollar las distintas habilidades para poder ejercer un buen liderazgo. Fernando, te dejo los últimos 30 segundos. Sí, Alfredo, y tomarme estas últimas palabras tuyas para insistir. La humildad
puede ser un muy buen consejero, ¿no? El reconocer que te falta, ¿no es cierto?, adquirir habilidades, desarrollar habilidades, capacitarte, adquirir conocimiento, ¿no es cierto?, de ciertas materias, de cómo liderar mejor. Porque con eso tú estás transmitiendo también al resto de tu equipo, al resto de tu organización, lo mismo, ¿eh? El líder modela con sus acciones, ¿eh? No solamente con el verbo, sino que con lo que hace, ¿no? Sus acciones son las que más modelan. Entonces, da el ejemplo en eso. Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach, hoy día compartiendo este interesante tips, cómo desarrollar esas habilidades de liderazgo. Si ustedes quieren tomar contacto con Fernando, recuerden utilizar nuestro WhatsApp, el +569 52 33 10 31. Fernando, como siempre, un gusto estar en contacto contigo. Gracias por esta conversación y que tengas una muy buena semana. Igualmente para ti, Alfredo, sea una excelente semana y bienvenida la poca agüita que ha llegado. Se celebra, digamos, que sigue cayendo agüita. De lo poco bueno. Ya, Fernando, un abrazo. Regiones. Hemos estado conociendo durante estas últimas semanas distintas iniciativas que el gobierno está implementando para reactivar un sector económico muy importante y que ha sido duramente golpeado, el turismo. Por ejemplo, está esta nueva plataforma Data Turismo Chile que reúne muchísima información trascendente para que las pymes del turismo puedan acceder y tomar mejores decisiones. Y ahora les quiero contar de una iniciativa que está siendo lanzada por Cernatur, que tiene que ver con relatos de guías. ¿De qué se trata? Es un espacio en donde los distintos guías turísticos, que han sido, por supuesto, también fuertemente afectados por esta crisis sanitaria, que ha provocado que durante más de un año ellos estén sin generar recursos, sin tener ingresos, ahora a través de la combinación de este sistema híbrido, a través de la tecnología, ellos pueden realizar un destino o un recorrido virtual destacando los principales atractivos de ese sector turístico al cual ellos pertenecen. Es una iniciativa muy interesante porque permite, primero, generar ingresos para los guías turísticos, además también permite fomentar el turismo local, mostrar distintas regiones con sus distintos atractivos para que nosotros que estamos preparando o planificando, por ejemplo, vacaciones, podamos a través de estos tours virtuales tomar nuestras decisiones. Así que una muy buena iniciativa y les quiero extender la invitación a todos aquellos guías turísticos que puedan estar escuchando esta conversación para que vayan y se inscriban anoten esta dirección, www.relatosdeguías.cernatur.cl. Ahí se pueden inscribir en esta actividad que se llama, o más bien esta iniciativa, Relatos de Guías de Cernatur. Una forma también de mostrar que la incorporación de las tecnologías está destinada para potenciar las distintas actividades económicas de nuestro país. PYME. A continuación vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Él es Fernando Landa, socio de ARTL Auditores. Fernando, un gusto saludarte. Bienvenido a CE Chile, Conexión Empresarial Chile. ¿Cómo estás? Claro, Alfredo, todo muy bien, muchas gracias. Oye, Fernando, me parece que el tema en particular que hoy día vamos a conversar es bastante relevante para las pymes. Así que atención, tú que eres dueño de una micro, pequeña o mediana empresa. Se habla permanentemente, Fernando, de los distintos factores para que una pyme fracase. Los números son súper claros. El Ministerio de Economía permanentemente está emitiendo informes. Por ejemplo, se dice que entre el 80 y 90% de las pymes no pasa del tercer año de vida por múltiples factores. Uno de ellos, acceso al financiamiento. Pero también tiene que ver, y esto lo he conversado acá con otros invitados en este espacio, el lenguaje de los números. El pyme, el dueño de un negocio, entiende de verdad el lenguaje del negocio, la importancia de tener claridad de lo que los números le están diciendo. Y eso me parece, Fernando,
que no siempre se le presta la debida atención. Desde tu mirada, ¿qué percepción tienes sobre el mundo de los números en las pymes? Sí, mira, en general el gran problema de esto es que la mayoría de las pymes ve los números y su contabilidad en particular como algo necesario para el cumplimiento tributario, o sea, el pago de los impuestos. Claro. ¿Ya? No entiende que los números en realidad tienen que ir hacia conversar, hacia presentar proyecciones que le van a permitir, por un lado, manejar el flujo, que es el gran tema de las pymes. ¿Ya? Las empresas en general fracasan porque tienen problemas de flujo, no porque tienen un problema de patrimonio. O sea, activos tiene, pero no tengo plata para pagar las deudas, porque las deudas son en plata, los activos son en cosas que no puedo salir a vender inmediatamente. Entonces, en la medida que eso se va introduciendo dentro de las compañías y pueden empezar a leer de mejor manera los números, le permite enfocarse a ¿dónde está mi problema? Generalmente los problemas son que estoy vendiendo a 90 días, por ejemplo, una pyme que logra meterse en el mundo de la minería y todos celebramos y lleno de champaña, pero resulta que la minería está pagando 90, 180 días, ¿ya? En forma real, y yo tengo que pagar mi sueldo todos los meses, o sea, a 30 días máximo. En la medida que yo logro entender eso, y eso lo puedo ver en mis números, eso me permite prepararme y decir, bueno, mira, de mi 20% de ganancia o 18% de ganancia, voy a tener que destinar un 2% al interés para poder cubrir esa parte. Si no soy capaz de ver eso, no me preparo, y cuando ya me quiero ir a preparar y quiero ir a pedir un crédito, por ejemplo, que me permita seguir avanzando en esa medida, es muy tarde. Ya no tengo espacio. Fíjate que ahí hay una figura que tiene que ver con el contador. Normalmente el dueño de la pyme obviamente no tiene por qué entender ni saber lo que significa la contabilidad de un negocio, pero sí tener ciertas nociones. Normalmente esa responsabilidad, podríamos decir, Fernando, se le traspasa al contador. Ahora, para poder tener una verdadera lectura de lo que está pasando y entender lo que sucede con mi negocio, porque a mí me ha tocado conversar con muchos dueños de negocios que dicen, oye, yo no entiendo qué está pasando porque vendo como nunca, pero no veo la liquidez, no sé qué está pasando con el flujo. Entonces, ordénanos un poco en esa parte, cuán interesante o importante es la función de un contador en una pyme, que también cuesta mucho que ellos logren entender que esta es una función necesaria. Sí, mira, hay varios conceptos que son como básicos y que tiene que entenderlo un empresario o microempresario, ¿ya? Y que tiene que ver con cómo se presenta la contabilidad, cómo habla. ¿Qué es lo que pasa? Que habitualmente lo que los contadores manejan es algo que se llama el balance tributario, balance de 8 columnas, que es una sábana con un montón de cuentas ahí, ¿ya? Y que al final, claro, tratar de leerlo es extremadamente complejo. Y hay que tener ciertas nociones que son más allá de las básicas. Entonces, ahí es donde viene unos análisis que se llaman los estados financieros en sí, ya que son, por ejemplo, los que se presentan en la auditoría, donde yo voy acumulando grupos de cuentas. Y esa acumulación de grupos de cuentas es la que me tiene que ayudar a leer. Entonces voy a pasar de algo que tiene 6, 7 páginas a tener que leer apenas 3 páginas, que conversan entre ellas, que tengo, que son mis activos, ¿no es cierto?, que debo, que son mis pasivos, y qué es lo que pasó en el año, qué está pasando con mi negocio, qué es el resultado. Esas 3 hojitas que debe aprender a prepararlas mi contador, es lo que yo debo aprender a leer como dueño de una compañía. Porque eso es lo que me va a hablar dónde está mi problema. ¿Ya? Una empresa de buses, por ejemplo, ¿ya? Tiene en activos muchos buses, porque los buses son carísimos, ¿no es cierto? Entonces tengo mis activos buses. Y su contrapartida se llama pasivo, que es un crédito, un leasing con el cual yo voy a comprar esos buses. Lo que te contaba, ese leasing lo pago todos los meses, claro. ¿Ya? Mientras que los buses no son capaces de vender porque la venta de esos buses está pensada para ciertos años. Yo tengo que lograr hacer esa unión y poder cubrir mis ingresos para que alcancen a pagar este leasing por lo menos. Si no puedo leer eso, ya porque en un balance, como digo, 8 columnas, voy a ver bus A, 2, 3, 4, 5, 6, olvídate, o sea, pasa una sábana, 5 o 6 páginas, no lo voy a entender. Por ahí es donde
entra también esta famosa función de auditoría, ¿ya? Muchas veces se piensa, y este es un problema súper habitual en las empresas más pequeñas, que la auditoría tiene que ver con buscar fraude. Entonces dicen, oye, yo trabajo con mi familia, aquí no, ¿cómo van a estar robando? La auditoría no tiene que ver con eso, ¿ya? De hecho, ni siquiera es una función de la auditoría. Si pasa, perfecto, pero no va por ahí. La auditoría tiene que ver justamente con presentarte unos números que tú puedas leer, entender y explicar qué es lo que tengo que cambiar para que mi negocio siga avanzando. Fernando, ¿cuáles son las principales ventajas o beneficios de que una pyme realice una auditoría externa? Mira, el principal beneficio, la auditoría externa tiene dos grandes reportes, ¿ya? Uno tiene que ver con los estados financieros, donde el auditor básicamente dice lo que hay aquí es razonable. Ahí hay una bien importante, hay que definir algo súper importante. Ya a mí en particular me pasó, yo fui auditor de los estados financieros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional alguna vez, ¿ya? Y nos pasaba eso, que la gente tiende a pensar, es que aquí se perdió plata. Sí, pero si los estados financieros dicen que se perdió plata, entonces los estados financieros son razonables, ¿ya? Porque los estados financieros no tienen que decir, no, está todo bien, tienen que decir que todo tiene relación con lo que dicen las normas contables. Eso es lo que dicen. Eso, la verdad, es que si uno no logra entender los estados financieros, no sirve de mucho. Entonces, siempre se recomienda que el ideal es que esto termine con un auditor entregando estos reportes al directorio y explicando qué es lo que van a decir esos números. Pero hay una segunda patita que muy pocos conocen y que para mí, para efectos de las pymes, yo creo que es donde está el gran valor agregado, y que tiene que ver con que la auditoría de estados financieros deben entregar un informe de control interno. ¿Por qué esto es importante? Porque sobre todo en las pymes las cosas se hacen porque siempre se ha hecho así o porque el dueño lo dice. Claro. Y eso no significa que esté bien, ¿no es cierto? O sea, si yo siempre he hecho algo, puede que lo haya hecho siempre mal, ¿ya? Y si el dueño lo dice con la información que tiene disponible. Si no tiene toda la información disponible, difícilmente va a poder definir qué es lo que es mejor para la compañía. Esta segunda patita ya es tremendamente relevante y es lo que realmente puede aportar al negocio en sí. La auditoría de estados financieros te sirve para pedir un crédito, la auditoría, en el peor de los escenarios, la auditoría de estados financieros sirve para un proceso de reestructuración, pero antes de eso, antes de tener que ir a pedir crédito, antes de tener que iniciar un proceso de reestructuración, la auditoría de estados financieros sirve para saber, dentro de mi control, en qué estoy fallando, qué es lo que puedo mejorar, ¿ya? Porque lo que te estoy contando, cumplo cosas tan simples como cumplo las 3 cotizaciones, ¿ya? Uno dice, bueno, pero siempre le he comprado él. ¿Y te has preguntado si tu proveedor es realmente el más eficiente? No solamente en términos de que me cuesta más barato, sino que llega a tiempo. Porque, como te digo, en las pymes, el principal problema no es el precio, es el tiempo. Ahí es donde están fallando. Sí. Ahí es donde están fallando. Los tiempos en que me entra la plata y en que sale la plata, lo que tú me dices, yo estoy vendiendo un montón. Sí, claro, y estoy facturando un montón, pero no me están pagando. Entonces la plata no está entrando. Fernando, a propósito de tiempo, nos queda un minuto. Acceder a una auditoría externa para una pyme es muy costoso, que tal vez podría ser un motivo por el cual la pyme no lo hace. Mira, como en todo servicio y todo producto, ya hay distintos proveedores, ¿no es cierto? O sea, hay proveedores que son muy caros y hay proveedores que son bastante más económicos. En general, yo llamo a hacer la cotización. O sea, primero partamos, conversar. Nosotros en particular ya tenemos una cierta parte de nuestros horas que dedicamos a ayudar a estas pymes a que puedan empezar a crecer, ¿ya? Y asignamos cierta hora. La auditoría de estados financieros tiene que ver mucho con los tiempos. Si yo trato de hacer una auditoría de estados financieros en febrero, me va a salir súper caro porque están todas las sociedades anónimas abiertas, están los Codelco, los bancos de Chile, claro. Y ahí es donde están enfocados. Pero si yo lo hago en mayo, esto baja sustentablemente. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de hacer esta cotización. Se puede llegar a un acuerdo y el beneficio es mucho más grande que el costo. Fernando Landa, socio de ARTL Auditores, nos ha compartido en estos minutos la importancia que tiene, especialmente para ustedes, dueños de una pyme, el realizar este ejercicio. Háganlo. Tal como dice Fernando, coticen, si no se pierde nada. De hecho, Fernando, para aquellos que estén interesados en conocer los servicios que ustedes tienen, pueden ir a darnos el sitio web, por favor. www.artl.cl.
De acuerdo. En todo caso, cualquier duda que ustedes tengan, si quieren mayor información, nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp, el +569 52 33 10 31. Fernando, la verdad, un gusto. Gracias por estos interesantes conceptos para haberlos compartido aquí en CE Chile. Un abrazo. Un abrazo. Chao, gracias. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Bueno, llega el momento en que me tengo que despedir. Después de haber tenido dos interesantes conversaciones el día de hoy, estuvimos conversando con Fernando Landa, socio de ARTL Auditores, sobre la importancia de que las pymes también se acerquen y se atrevan a hacer a estas auditorías externas. Son distintos los beneficios que nos mencionó Fernando en esta conversación. Y creo que también hay que perderle un poco el temor a lo que es una auditoría, que normalmente uno, tal como él lo decía, lo asocia como algo más negativo. Todo lo contrario, creo que el saber entender el lenguaje de los números es fundamental. Y el otro tema que estuvimos conversando con Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach, también tremendamente importante e interesante. Hay que desarrollar esas habilidades de liderazgo. A mí me ha tocado conversar con tantas personas que tienen su negocio y que ante esta pregunta, ¿te sientes líder de tu propio negocio? Muchos dicen la verdad que no, porque claro, no se nace siendo líder, otros sí. Pero lo interesante de esto es que puedes desarrollar tus habilidades de liderazgo, ¿cómo? Capacitándote, entrenándote, haciendo un coach. ¿Por qué no? Hay distintas herramientas para que tú puedas liderar efectivamente ese negocio. Así que confío en que ambos temas que pudimos desarrollar en nuestro podcast de hoy les sea útil a cada uno de ustedes, emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que está en Chile o en cualquier lugar del mundo, porque creo, y soy un convencido, de que estos dolores, como dice Fernando Peirano, las problemáticas a las cuales se enfrenta un emprendedor, un dueño de una pyme, son transversales, son iguales acá en Chile como en cualquier otro mundo, tal vez con otros contextos, pero en lo medular son exactamente lo mismo. Así que estamos muy confiados de que estos temas también les sirvan a ustedes, emprendedores que están en cualquier lugar del planeta. Bien, no me queda nada más que agradecerles el que puedan estar escuchando estas conversaciones. Recuerden que CE Chile, Conexión Empresarial Chile, es una realización de todo el equipo humano que forma parte de SIC Producciones. Que tengan una increíble semana. Hay que esforzarse, hay que ser creativo, hay que innovar. Aprovechen, sí. ¿Se recuerdan que hemos hablado del I+D+I? Investigación, desarrollo e innovación. Hay que aplicarlo y eso se puede hacer. ¿Cómo? Hay distintas herramientas que ustedes pueden encontrar en distintas conversaciones que hemos tenido con otros invitados en los podcasts anteriores. Aprovecho de recordarles que todo nuestro material lo pueden encontrar en nuestras diferentes plataformas. Y por último, también mencionar que si necesitan ustedes contactarse con nosotros, proponer temas, enviar saludos, hacer consultas a nuestros invitados, el WhatsApp +569 52 33 10 31 está esperando por cada uno de ustedes. Un abrazo desde Chile para el mundo. Nos encontramos en nuestro siguiente podcast de CE Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la asociatividad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.